Yo estaba en el puerto de Veracruz con las maletas listas a mis pies, el protector solar en la cara y mis gafas oscuras puestas. El viento salado del mar enredaba mi cabello, y a mis 62 años me sentía como una niña pequeña llena de ilusión. Estaba a punto de embarcarme en el primer viaje de placer de toda mi vida, unas vacaciones soñadas en un inmenso crucero, junto a mi único hijo Rafael, su esposa Patricia y mis dos adorados nietos Mateo y Sofía. Había ahorrado durante meses y comprado 3 vestidos nuevos de esos floreados y ligeros que uno solo se atreve a usar cuando el alma se siente verdaderamente ligera y feliz. Al menos eso era lo que yo creía, hasta que el celular vibró en el fondo de mi bolso de paja. Saqué el aparato torpemente con las manos sudorosas, por la emoción esperando que fuera Rafael diciéndome en qué puerta de embarque nos encontraríamos para la foto familiar. Pero lo que leí en esa pequeña pantalla fue un mensaje que me cortó la respiración y me paralizó el corazón. Mamá, hubo un cambio de planes de última hora. Tú no subes al crucero. Patricia se estresa mucho con tanta gente y decidimos que este viaje sea solo para la familia nuclear. Te compramos un lindo imán para el refri. Mi corazón se detuvo en seco. El sonido estridente de las gaviotas, el choque de las olas contra el muelle y las risas bulliciosas de los turistas a mi alrededor se desvanecieron de pronto en un zumbido ensordecedor. El mundo siguió girando, pero el mío acababa de colapsar. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. El silbato del inmenso barco blanco sonó con una fuerza bestial, rasgando el aire espeso y húmedo del Golfo de México. Bajé la mirada hacia mis propias manos. Las arrugas que el tiempo, las madrugadas en vela y el trabajo duro habían esculpido en mi piel, ahora temblaban incontrolablemente, aferrándose con desesperación al asa de mi bolso. Adentro estaba el frasco de protector solar que ni siquiera había abierto, y esos 3 vestidos floreados que de pronto pesaban como lápidas de mármol sobre mis hombros. No lloré, las lágrimas simplemente no llegaban porque el impacto de la traición verdadera es tan rápido y letal que el cuerpo olvida cómo llorar. Solo sentí un frío intenso, un vacío helado que se expandía desde mi pecho hasta la punta de mis dedos, congelando mi sangre. Me habían borrado, con un simple mensaje de texto cobarde y la promesa humillante de un miserable imán para el refrigerador. Mi propio hijo me había descartado de su vida como si yo fuera basura. Levanté la vista lentamente, sintiendo que los músculos del cuello me pesaban toneladas, y ahí estaban, en la cubierta superior del majestuoso crucero, a la vista de todos resplandecientes y perfectos bajo el sol inclemente de Veracruz. Rafael, Patricia, Mateo y Sofía. Patricia se acomodaba el cabello rubio con el viento, exhibiendo esa elegancia ensayada y pretenciosa que siempre me hacía sentir diminuta, anticuada e inadecuada en mi propia familia. Sonreía ampliamente, señalando el vasto horizonte a los niños. Rafael, el niño por el que yo había limpiado casas ajenas de rodillas y cosido ropa hasta que me sangraron las yemas de los dedos, ni siquiera se dignaba a mirar hacia el muelle. Miraba fijamente la pantalla de su carísimo celular, probablemente verificando si su vieja madre ya había leído su sentencia de exilio. Familia nuclear. Esa fue la frase exacta que usaron para apuñalarme. ¿Y yo, que era entonces un satélite distante? Una pieza de repuesto que ya estaba oxidada. Elena. Necesitamos establecer límites saludables para tener nuestro propio espacio, me había dicho Patricia, apenas unas semanas atrás, sonriendo, con esa frialdad venenosa de quien te clava un puñal adornado con un delicado lazo de seda. Límites saludables, espacio, qué palabras tan modernas y convenientes. Cerré los ojos y recordé con amargura todas las veces que esos famosos límites desaparecían mágicamente cuando necesitaban que yo pagara la altísima inscripción del colegio bilingüe de Sofía. O cuando querían irse solos a un fin de semana romántico en un hotel en Cancún y necesitaban una niñera gratuita, una que no durmiera en toda la noche cuidando la fiebre de Mateo. En esos momentos yo sí era familia. En esos momentos de necesidad, mi billetera abierta y mi cansancio crónico no rompían ningún límite saludable. Pero hoy, frente al viaje de sus sueños rodeados de lujos, yo era un estorbo visual, una presencia que arruinaba la estética de su foto perfecta para las redes sociales.
Solo la familia nuclear, repetí en voz baja para mí misma, saboreando el veneno letal de la frase en mi lengua. El desprecio de un hijo no nace de la noche a la mañana. Se cultiva a fuego lento con pequeñas humillaciones cotidianas, con miradas de impaciencia, con exclusiones sistemáticas que una madre finge no ver por amor ciego. Yo había sido la cajera automática de sus caprichos, el soporte silencioso y sumiso de sus vanidades vacías. Y ahora, mientras el barco de lujo comenzaba a separarse lentamente del muelle, llevándose consigo al hijo que yo creí conocer y amar, algo dentro de mi ser se rompió de manera definitiva. Pero no fue mi frágil corazón. Ese órgano ya estaba hecho pedazos desde hacía mucho tiempo, pisoteado por la indiferencia. Lo que se rompió aquella mañana de sol fue la venda de sumisión absoluta que me había cegado durante años. Apreté con fuerza el asa de mis maletas. El ruido áspero de las ruedas arrastrándose sobre el concreto del puerto sonó como un veredicto definitivo. Di media vuelta y no miré atrás. Dejé que el inmenso barco se llevara mar adentro a esos extraños egoístas que compartían mi sangre. El viaje en autobús de regreso a la Ciudad de México duraría unas cuantas horas de silencio sepulcral, pero mi verdadero viaje apenas estaba por comenzar. Ellos, en su infinita arrogancia, creían que me dejaban en el puerto sola, anciana y humillada, llorando desconsoladamente por un maldito boleto de crucero. No sabían que al dejarme abandonada en tierra firme, acababan de despertar a una tormenta devastadora que arrasaría con todo su falso imperio de apariencias. Patricia quería su espacio exclusivo. Patricia quería límites. Perfecto. Le iba a dar todo el espacio del mundo para ella sola, pero directamente en la calle. El viaje en taxi desde la terminal de autobuses hasta mi pequeño departamento en Coyoacán se sintió como un verdadero funeral en movimiento. 40 minutos de un silencio sepulcral interrumpido únicamente por el ruido asfixiante del tráfico de la Ciudad de México y el latido desbocado de mi propio corazón contra el pecho. Apoyé la frente contra el cristal frío de la ventana, viendo cómo los edificios grises pasaban a toda velocidad, borrosos por las lágrimas de humillación que me negaba a derramar frente al chofer. No era solo la cancelación de un viaje lo que me ahogaba. Era la humillación pública, el desprecio escupido en mi cara bajo el sol radiante de Veracruz. Había pasado décadas enteras vaciándome los bolsillos y el alma, trabajando dobles turnos cosiendo ropa ajena, hasta que la espalda me crujía por las madrugadas, todo para que Rafael pudiera estudiar en colegios privados carísimos y codearse con niños que tenían la vida resuelta. Yo quería que fuera un señor, un hombre íntegro, pero terminé criando a un cobarde de traje caro que agacha la cabeza mientras su esposa me trata como a una sirvienta molesta. Doña Elena, Rafael y yo necesitamos nuestro propio espacio para crear nuestro ambiente familiar. Los límites saludables son esenciales. Resonaba en mi mente la voz aguda y condescendiente de Patricia, recordando aquella vez que me prohibió ir a cenar los fines de semana a su casa. Su veneno siempre venía disfrazado de psicología barata y superioridad moral. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, quédate conmigo y acompáñame en este relato. ¿Desde qué ciudad me estás escuchando ahora mismo? ¿También sientes que tu voz es silenciada por aquellos a quienes les entregaste tus mejores años? Porque el dolor de una madre ignorada es un nudo en la garganta que compartimos en la larga oscuridad. Me exigían espacio para respirar claro, pero no les faltaba el aire cuando me llamaban a la medianoche exigiendo que les transfiriera dinero de emergencia para cubrir el saldo de sus tarjetas de crédito topadas en boutiques de lujo en Polanco. Ahí no había límites saludables. Ahí yo era la salvadora providencial, el cajero automático, emocional y financiero que no cobraba intereses ni exigía respeto. Cuando el taxi finalmente se detuvo frente a mi edificio, pagué con las manos aún temblorosas y la garganta seca. Subí las escaleras, arrastrando la maleta pesada, la misma que había empacado con tanta ilusión y olor a protector solar que ahora apestaba a fracaso y rechazo. Entré en el apartamento que antes parecía acogedor y ahora sabía a abandono. Todo estaba exactamente como lo dejé aquella mañana, el silencio denso que se burla de tu soledad implacable. Tiré el bolso de paja sobre el sofá de la sala y caminé con paso firme, sintiendo que una energía nueva reemplazaba la tristeza.
Cerré los ojos e imaginé a mi hijo y a sus hijos en ese preciso instante en algún lugar del vasto océano, brindando con champán en la cubierta del barco, riéndose, celebrando que por fin se habían deshecho del equipaje viejo. La ira, una ira caliente, densa y oscura, que nunca antes había sentido, comenzó a burbujear violentamente en la boca de mi estómago. Me levanté de golpe como si una descarga eléctrica invisible me hubiera atravesado la espina dorsal. Fui directo a mi oficina, el único rincón de la casa donde guardaba celosamente mis documentos importantes y mis secretos. Fui hacia el archivero de metal abollado, abrí el segundo cajón con un tirón violento y rebusqué entre mis papeles hasta que mis dedos tocaron una pesada carpeta de color azul. La saqué y la tiré sobre el escritorio de madera. Adentro reposaban unas hojas impresas que valían su peso en oro, el contrato original de la enorme y lujosa casa en la exclusiva zona de Santa Fe. Esa misma casa de amplios ventanales y pisos de mármol donde Patricia organizaba sus cenas con sus amigas de sociedad, jactándose de su buen gusto impecable. Esa casa en la que yo no era bienvenida para las cenas de fin de semana porque Patricia necesitaba espacio. Pasé la yema de mis dedos temblorosos por el frío papel del documento leyendo mi nombre completo impreso en letras mayúsculas negras. La casa que yo les había comprado hacía 5 años cuando se casaron, dando los ahorros de toda mi vida como enganche inicial, y cuya última cuota hipotecaria yo había pagado exactamente 2 meses atrás. La casa que todavía estaba legalmente a mi nombre. Rafael siempre me decía con esa sonrisa perezosa y evasiva: «Es solo burocracia, mamá, lo resolvemos después». Y yo, con esa estúpida ingenuidad de las madres que confían ciegamente, creía que era solo cuestión de tiempo hasta que formalizáramos la transferencia. Pero mirando las firmas al calce, la revelación me golpeó con la fuerza demoledora de un huracán. No era olvido, era pura y miserable conveniencia. Me mantenían como la titular legal porque si había algún problema con los bancos, el mantenimiento o una crisis de emergencia, mi nombre estaba ahí para respaldarlos. Ellos dormían plácidamente en sábanas de seda egipcia, creyendo que yo era una anciana dócil y manipulable, una tonta útil, que se conformaría con la promesa de un miserable imán para el refrigerador. Estaban allá lejos, flotando en un mar de lujos y aguas cristalinas, totalmente convencidos de que mi amor incondicional los protegería de cualquier consecuencia en la vida real. Pero se habían equivocado de mujer. Suspiré profundo, el aire llenó mis pulmones y por primera vez en aquel interminable y tortuoso día, una sonrisa fría, afilada, como una navaja recién afilada, se dibujó lentamente en mis labios. Patricia quería su preciado espacio exclusivo, libre de mi sombra. Rafael quería ser el hombre moderno que complace a su mujer, desechando a su madre al primer estorbo. Perfecto. Les iba a dar exactamente todo el espacio que querían, pero se los iba a dar en mis propios y definitivos términos. Tomé el teléfono, escuché el tono de marcar y llamé al doctor Marcelo, mi abogado. Era el momento exacto de que la dueña legítima de ese castillo de cristal tomara una decisión irreversible y los dejara en la calle. La tetera silbó en la pequeña cocina de mi departamento en Coyoacán, un sonido agudo y solitario que me sacó de mi trance. Preparé mi habitual té de manzanilla, pero mis manos, las mismas que horas antes temblaban en el puerto de Veracruz, ahora se movían con una precisión mecánica casi robótica. Caminé hacia el balcón y me senté a observar cómo la tarde caía pesadamente sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de un naranja enfermizo. El vapor caliente acariciaba mi rostro, pero por dentro yo era un témpano de hielo. «Mamá, necesitas descansar. Has trabajado mucho toda tu vida», me había dicho Rafael con esa voz aterciopelada y engañosa el día que se mudaron a la casa de Santa Fe. «Déjanos cuidarnos solos ahora». Qué ingenua fui al creer que esas palabras estaban cargadas de amor filial. Lo que mi hijo realmente me estaba diciendo, y que mi corazón de madre se negó a traducir en su momento, era una sentencia de exilio. «Descansa, mamá, pero descansa lejos de nosotros, donde no estorbes, donde no manches nuestra nueva y brillante vida». El dolor no es un golpe único que te noquea al instante. El verdadero dolor es una acumulación de pequeñas humillaciones, de desprecios silenciosos que te van erosionando el alma gota a gota a lo largo de los años. Le di un sorbo al té amargo mientras las memorias me asaltaban cortantes como navajas oxidadas.
Recordé aquellas noches frías de invierno, en las que me quedé despierta hasta la madrugada, tejiendo punto por punto una enorme y abrigadora cobija para la cama matrimonial de su nueva casa. Cada hilo llevaba una oración, un deseo de bienestar para mi hijo y su esposa. Pero meses después, durante una de mis escasas visitas, sentí frío y pregunté por ella. La respuesta de Patricia aún resuena en mis oídos con esa sonrisita cínica y afilada. Ay, suegrita, la guardé en el closet de servicio allá al fondo para que no se llene de polvo. Es que con todo respeto, sus manualidades no combinan para nada con la decoración minimalista que compré en el Palacio de Hierro. Me tragué las lágrimas ese día. Mi amor, mi tiempo y mi regalo más sincero habían sido relegados al cuarto de las escobas exactamente igual que yo. Esa fue apenas la primera de muchas puñaladas invisibles. Con el paso de los años fui notando cómo mi presencia se volvía cada vez más incómoda, cómo me iban borrando sistemáticamente de su retrato familiar perfecto. Las navidades que antes eran sagradas y llenas de bullicio en mi modesta mesa, se transformaron en un trámite burocrático rápido y sin alma. Los regalos que me daban pasaron de ser detalles pensados con cariño a objetos impersonales y fríos. Un año fue una olla eléctrica de cocción lenta. Al siguiente, una simple tarjeta de regalo de Liverpool dentro de un sobre genérico. Y lo peor no fue el regalo en sí, sino lo que escuché por accidente cuando pasaba por el pasillo de su enorme casa. Solo dale la tarjeta de regalo, Rafael. Así la señora va y se compra lo que quiera, y no nos quita tiempo el fin de semana, buscando tonterías, había murmurado Patricia, visiblemente molesta. Tiempo yo le di a ese niño el tiempo entero de mi juventud. Sacrifiqué mis mejores años para que no le faltara nada, y él no podía invertir una mísera hora en elegir algo para mí. Me habían convertido oficialmente en un cajero automático emocional y financiero útil solo cuando el saldo estaba a su favor. Y luego estaban las exclusiones cobardes, los silencios que dolían más que los gritos en la cara. Navegar por Facebook se había convertido en un campo minado de decepciones para mi corazón de abuela. Veía las fotos de sus elegantes cenas de fin de semana, asados y reuniones en el jardín de la casa que mis ahorros habían pagado. Fue solo algo improvisado, una cenita íntima con amigos. Mamá, me mentía Rafael cuando le reclamaba sutilmente mi ausencia. Pero al hacer zoom en la pantalla del celular, descubría siempre a la madre de Patricia en el fondo radiante, cargando a mi pequeña Sofía o riendo a carcajadas con Mateo. ¿Por qué la madre de ella sí era lo suficientemente íntima para estar en mi casa, pero yo no? La cruda respuesta me la había dado la propia Patricia, tiempo atrás, creyendo que yo dormía en el sofá del estudio. Es que tu mamá no encaja con mis amistades, Rafael. Habla demasiado fuerte y siempre saca a relucir cómo se mataban de hambre cuando vivían en Coyoacán. ¡Qué vergüenza! Mi sacrificio, mi pobreza superada a base de sangre y sudor, era una mancha de la que se avergonzaban frente a sus amigos de alta sociedad. El té en mi taza ya estaba completamente helado, igual que mi compasión por ellos. Las luces de la Ciudad de México comenzaron a encenderse una a una, iluminando la oscuridad que me rodeaba en el balcón. Pensaron que yo era una ancianita sumisa, de esas que lloran en silencio, perdonan todo y siguen firmando cheques con la mano temblorosa por miedo a no ver a sus amados nietos. Qué soberbios y qué estúpidos fueron al subestimarme de esa manera. Una madre mexicana que crió sola a un hijo, que sobrevivió a la viudez prematura, que partió su lomo limpiando mugre y que sabe perfectamente lo que cuesta ganarse. Cada centavo no se quiebra ante un par de niños mimados y malagradecidos. Dice el dicho que cosechas lo que siembras, y ellos habían sembrado desprecio durante demasiado tiempo. Ya había llorado mi última lágrima en el taxi. Ahora el dolor ardiente de mi pecho se estaba forjando en una armadura de hierro impenetrable. Dejé la taza vacía sobre la mesa con un golpe seco que resonó en el silencio de la noche. Patricia quería su castillo de cristal sin la bruja plebeya, y Rafael había decidido complacerla traicionando a su propia sangre. Muy bien, la bruja iba a reclamar lo que era suyo de una vez por todas. A la mañana siguiente, el sol de la Ciudad de México castigaba el asfalto, pero yo sentía un frío glacial recorriéndome las venas. Tomé un auto de aplicación, cruzando la ciudad hacia el fraccionamiento exclusivo en Santa Fe, donde se erguía la imponente casa de 2 pisos que el sudor de mi frente y mis madrugadas en vela habían pagado. Usé la llave de emergencia que Rafael me había dado años atrás, esa misma,
que me entregó con un abrazo apretado diciendo: «Es tu casa también, mamá». Qué mentira tan podrida y calculadora. Al meter la llave en la cerradura, la vecina de al lado, una mujer estirada que paseaba a su perro de raza, me miró de arriba abajo con evidente desconfianza. «Vine a recoger unas plantas para cuidarlas mientras la familia está en su crucero», le dije forzando una sonrisa de plástico. Ella asintió dándose la vuelta totalmente convencida de que yo era la clásica madre mexicana abnegada y eternamente servicial. No sabía que esa mujer sumisa había muerto ahogada en el puerto de Veracruz el día de ayer. El interior de la casa me recibió con un silencio sepulcral y un inconfundible olor a lavanda cara. Todo era prístino, decorado con ese minimalismo frío y sin alma que Patricia tanto presumía en sus redes sociales. Mientras caminaba por la inmensa sala de piso de mármol, mis ojos se detuvieron en la pared principal, la famosa galería de fotos familiares. Había marcos de plata pulida por todas partes, Patricia y Rafael brindando con copas de vino en Valle de Bravo, los niños sonriendo con orejas de ratón en Disneylandia, retratos perfectos de una familia de revista. Me acerqué lentamente, arrastrando la mirada buscando mi rostro, buscando el día de mi cumpleaños o aquella Navidad en la que cociné para todos hasta que me dolieron las piernas. Nada. No estaba en una sola fotografía. Me habían borrado en vida. El dolor fue una punzada seca en el pecho que me robó el aliento. Incluso mi colcha tejida a mano había desaparecido, reemplazada por una manta gris de diseñador que seguramente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Yo era un fantasma que patrocinaba un estilo de vida que no me permitían habitar. Caminé hacia la oficina de Rafael, en la planta baja, arrastrando mis pies sobre la costosa alfombra que mis años de sacrificio habían financiado. El despacho olía a cuero crudo y a la loción importada de mi hijo. Necesitaba buscar los recibos del predial, cualquier papel que confirmara que mi nombre seguía intacto en los registros notariales antes de hacer la llamada definitiva a mi abogado. Abrí el primer cajón del pesado escritorio de caoba. Nada. Abrí el segundo. Entre carpetas de clientes y estados de cuenta de tarjetas de crédito topadas, mis dedos rozaron un sobremanila grueso con el logotipo dorado de un prestigiado despacho de abogados en Polanco. El corazón me dio un vuelco repentino. Un instinto primitivo, ese sexto sentido de madre que nunca se equivoca y que huele el peligro en el aire, me gritó que lo abriera de inmediato. Saqué el fajo de papeles impecables y leí el título en negritas: Contrato de donación y traspaso de propiedad. Mis piernas flaquearon brutalmente y tuve que apoyarme con ambas manos en el borde del escritorio para no desplomarme en el suelo. El documento estaba fechado exactamente hace 3 meses, justo en la misma semana en que yo había vaciado mi cuenta de jubilación para pagar la última y exorbitante cuota de la hipoteca de esta maldita casa. El texto establecía claramente que yo, Elena, cedía la propiedad total del inmueble a favor de Rafael y Patricia, renunciando a cualquier derecho futuro sobre mi propio patrimonio. No era un error, no era un simple olvido burocrático como me habían hecho creer. Habían orquestado una emboscada legal a mis espaldas. Estaban esperando el momento perfecto, tal vez cuando yo estuviera emocionalmente vulnerable o enferma, en una cama, para ponerme una pluma en la mano, darme una sonrisa falsa y arrebatarme lo único que me quedaba. El hijo al que le di la vida planeaba dejarme en la calle sin el más mínimo remordimiento. Pero la verdadera puñalada, el golpe de gracia que destrozó en 1000 pedazos el último fragmento de amor ciego que me quedaba, no estaba en las rigurosas cláusulas legales. Estaba pegado en la esquina superior del contrato. Una nota adhesiva amarilla, escrita con la inconfundible y afilada caligrafía de Patricia. Tomé el papelito amarillo con los dedos temblorosos, acercándolo a mis ojos, y leí las palabras que me quemaron las retinas para siempre. Haz que tu mamá firme esto antes de Navidad. No quiero vivir más en una casa prestada. Ya es hora de que suelte el control. Una casa prestada. La mujer que gastaba a manos llenas el dinero de mi trabajo, que vestía con las tarjetas que yo religiosamente pagaba, sentía asco de que el techo que la cubría llevara mi humilde nombre. Mi generosidad incondicional, mis rodillas desgastadas limpiando para darles este lujo, no era amor para ella. Era una caridad barata que ofendía su arrogancia. El aire abandonó mis pulmones por un instante eterno, pero esta vez no hubo lágrimas. El llanto le pertenece a las víctimas,
y yo había dejado de serlo en ese preciso segundo. Doblé la nota amarilla y el contrato, guardándolos en mi bolso, con un cuidado escalofriante, como si fueran las pruebas irrefutables de un crimen atroz. Porque lo era. Habían asesinado mi confianza y mi devoción de madre. Me miré en el espejo decorativo que colgaba frente al escritorio de mi hijo. Ya no vi a la viuda cansada e invisible de Coyoacán. Vi a una loba herida de mirada afilada lista para despedazar a quienes osaron morder la mano que les dio de comer. Salí de la oficina, cerré la puerta principal con doble llave y caminé hacia el sol deslumbrante del mediodía, sintiendo el peso de la libertad en mis hombros. Patricia no quería vivir en una casa prestada. Estaba a punto de concederle su caprichoso deseo. A partir de la próxima semana, no tendría ninguna casa en absoluto. Salí de ese inmenso fraccionamiento de cristal en Santa Fe con la espalda más recta que nunca. El sol implacable del mediodía capitalino me quemaba el rostro, pero por dentro la sangre me hervía con una lucidez aterradora y poderosa. Caminé por esas amplias calles arboladas, donde las señoras de sociedad paseaban a sus perros de raza, apretando mi bolso de cuero contra el pecho. Adentro, como un corazón palpitante y envenenado, latía ese maldito contrato de donación, junto con la nota amarilla escrita por Patricia. No quiero vivir más en una casa prestada. Las palabras de mi nuera se repetían en mi mente como un eco perverso y constante. Durante años, mi amor incondicional no había sido un refugio seguro para ellos, sino un simple cajero automático del que podían disponer a su total antojo. Mientras yo me rompía el lomo y me privaba de lujos para pagar esa propiedad, ellos calculaban fríamente en qué momento darme la estocada final para arrebatarme mi patrimonio. Pero habían cometido un error fatal: confundir el amor de una madre con pura estupidez. Me senté en la banca de un parque cercano, saqué mi celular y marqué el número que cambiaría definitivamente el rumbo de esta historia. Licenciado Marcelo, soy Elena, dije sorprendiéndome del tono glacial y firme que brotó de mi propia garganta. ¿Recuerda la propiedad en Santa Fe? Necesito saber mis opciones legales inmediatas. El abogado que me conocía desde hace 2 décadas y era testigo de todos mis sacrificios por Rafael, guardó un silencio sepulcral al escuchar mi tono implacable. Doña Elena, la casa está 100% a su nombre. Las escrituras son suyas. Legalmente ellos son solo invitados en su propiedad, confirmó con voz pausada y profesional. Sentí que una pesada cadena de acero se rompía en mi pecho, liberándome. Entonces quiero venderla, licenciado. Pero tiene que ser rápido, antes de que regresen de su estúpido crucero familiar en 9 días. Escuchar hasta el final es el primer paso para no callar más. Si estás del lado de la verdad, deja tu like. Me pregunto cómo reaccionarías tú en mi lugar si descubrieras que tu propia sangre te quiere dejar en la calle por pura ambición. El licenciado Marcelo tragó saliva, pero su profesionalismo imperó sobre la sorpresa. Si conseguimos un comprador de contado, podemos escriturar en tiempo récord, me aseguró con firmeza. Apenas colgué sin darle ni un segundo a mi corazón de madre para arrepentirse o sentir lástima. Marqué el segundo número crucial. Tere, mi amiga de toda la vida y la corredora de bienes raíces más astuta de la ciudad. Tere, pon a la venta la casa de Santa Fe hoy mismo. Precio de remate, solo pago en efectivo. Necesito que se venda esta misma semana, le solté sin preámbulos. Tere, que conocía perfectamente los desplantes de Patricia y las ausencias crueles de Rafael, no hizo preguntas estúpidas. Me encargo, Elena. Tengo una pareja de médicos jóvenes buscando exactamente por esa zona con el dinero en mano, respondió, con una eficiencia que me devolvió el alma al cuerpo. El reloj había comenzado a correr. Mientras mi hijo brindaba con champaña en aguas cristalinas del Caribe, creyendo que me había dado una lección de límites saludables, yo estaba desmantelando su falso imperio de apariencias ladrillo por ladrillo. Esa noche, de regreso en la soledad de mi departamento en Coyoacán, me serví una generosa copa de vino tinto. Ya no más té de manzanilla para calmar los nervios de una anciana dócil. Ahora necesitaba algo que celebrara mi renacimiento. Caminé hacia el rincón más oscuro de mi closet y saqué una pesada caja de cartón empolvada. Adentro estaban los restos de una Elena que yo misma había enterrado hace más de 30 años. Pinceles resecos, tubos de acuarela petrificados y libretas llenas de bocetos a medio terminar.
Antes de convertirme en la máquina de trabajo inagotable que financió la vida de Rafael, yo era una mujer que soñaba con pintar, que quería viajar a París con su hermana María, que amaba profundamente el color y la luz. Había sacrificado todos mis colores para que mi hijo pudiera vivir una vida de lujos, aunque fueran grises y vacíos. Al tocar esos pinceles viejos, una rabia sorda, punzante y dolorosa me sacudió por completo. ¿Cuántas veces me había dicho Patricia que mis manualidades y mis tejidos no encajaban en su decoración minimalista de diseñador? Mi arte, mi esencia entera, no era digna de su estatus de plástico. Apreté un tubo de pintura seca hasta que el metal crujió en mi mano, cortándome levemente. Lloré, sí, pero no de tristeza ni de lástima. Eran lágrimas de rabia pura y acumulada, un exorcismo necesario para expulsar todo el veneno que me habían inyectado durante años disfrazado del concepto de familia nuclear. Había llegado mi turno de jugar las cartas. La venta de la enorme casa en Santa Fe no solo era un acto de justicia poética, era la financiación de mi propia resurrección. Con esos millones en mi cuenta no solo los dejaría sin el techo que tanto despreciaban por llevar mi humilde nombre, sino que compraría mi boleto de ida a la vida que me arrebataron. Rafael y Patricia estaban flotando en un sueño de cristal en medio del océano, ignorando por completo que la mujer a la que desecharon en el puerto, aquella anciana que creían dócil e invisible, acababa de despertar para convertirse en el huracán que arrasaría con todo su mundo. La maquinaria de mi justicia se movió con una velocidad que me asustó a mí misma, pero que saboreé con cada latido de mi corazón. En menos de 72 horas, mi amiga Tere cruzó la pesada puerta de madera de la casa en Santa Fe, acompañada de Camila y Roberto, un matrimonio de médicos jóvenes con el dinero en efectivo listo para transferir. Mientras ellos recorrían la propiedad, maravillados con los ventanales y la luz natural, yo observaba el contraste brutal entre su alegría genuina y la frialdad que reinaba en ese lugar. «¡Qué energía tan linda tiene esta casa, señora Elena! Se nota que aquí hubo mucho amor», me dijo la muchacha, con los ojos brillando de ilusión al acariciar la barra de la cocina. Tuve que morderme el labio para no soltar una carcajada llena de amargura. Amor era lo único que escaseaba en esas paredes gélidas. Patricia se había encargado de esterilizar cada rincón con su decoración pretenciosa de revista, borrando cualquier rastro de calidez humana para impresionar a sus amigas de sociedad. «Sí, mi hija, es una casa perfecta para gente que sabe construir un hogar de verdad, no solo una escenografía de mentiras baratas», le respondí con una sonrisa impecable que escondía un arsenal de dagas. Firmamos la promesa de compraventa ese mismo día. Al amanecer siguiente, contraté a un equipo de mudanzas. No iba a dejar sus pertenencias tiradas en la banqueta. Yo soy una mujer decente, criada en Coyoacán a base de principios, no una salvaje de moral flexible como ellos que te tiran por mensaje de texto. Pero ver cómo los cargadores metían en cajas de cartón la vida entera de mi hijo y mi nuera fue un ejercicio de dolor agudo y liberación pura. Mientras empacaba el enorme vestidor de Patricia, el estómago se me revolvió de asco. Había docenas de bolsos de marca, zapatos de diseñador, que costaban muchísimo más que la hipoteca mensual que yo sudaba sangre para pagar. Y justo ahí, escondido en el fondo de un cajón forrado de terciopelo, encontré algo que me heló la sangre, un grueso fajo de notificaciones de embargo, de tarjetas de crédito, a nombre de Rafael, ocultas burdamente bajo pañuelos de seda fina. Mientras me exigían espacio con altivez y viajaban en cruceros de primera clase, mi hijo estaba ahogado en deudas millonarias por mantenerle el circo a su mujercita. Estaban en la ruina financiera absoluta y aún así planeaban robarme la casa mediante engaños para salvar su propio pellejo. ¡Qué nivel tan asqueroso de cinismo y cobardía! Mandé todos esos muebles caros, esa ropa de marca y esas vergüenzas escondidas a una bodega de autoalmacenamiento en las afueras de la ciudad. Pagué exactamente 3 meses de renta por adelantado. 3 meses, ni un solo día más. Ese era el tiempo límite que les daba para que los muy dignos aprendieran lo que es trabajar de verdad y se pagaran su propio techo con el sudor de su frente. En la cocina sobre la inmensa y ahora completamente vacía isla de mármol blanco, dejé el golpe de gracia, un sobremanila grueso. Adentro no había un imán barato de refrigerador para disculparme por arruinarles su viaje elitista.
Adentro estaba la copia certificada del contrato de compraventa a favor de los nuevos dueños, las llaves de la bodega con su respectivo recibo de pago y una carta escrita de mi puño y letra. Rafael y Patricia comenzaba mi nota con un trazo firme que no tembló en ningún momento. Como Patricia no quiere vivir más en una casa prestada y yo soy solo un satélite que estorba en su bellísima familia nuclear, he decidido liberarlos de esta inmensa carga. La casa fue vendida de contado. Legal y moralmente siempre fue mía. Tienen sus cosas en la bodega adjunta pagada por 90 días. Así como ustedes necesitaban espacio vital para disfrutar su crucero, sin la molestia de mi presencia, yo necesito espacio en mi cuenta bancaria para redescubrir quién demonios soy además de su cajero automático personal. No me busquen. Atentamente, Elena. Tere, que estaba parada junto al marco de la puerta, viendo cómo yo colocaba el sobre milimétricamente en el centro de la barra, soltó un chiflido bajo, frotándose los brazos como si le hubiera dado un escalofrío en la espina dorsal. «Ay, comadre», me murmuró con los ojos muy abiertos. «Cuando Rafael abra esa puerta y escuche el eco de la sala vacía, le va a dar un infarto fulminante. ¿No se te hace que se te pasó un poquitito la mano?» Me giré hacia ella sintiendo cómo el fuego ancestral de todas las madres traicionadas me quemaba la garganta. Se me pasó la mano cuando trabajé 16 horas diarias para que él no tuviera hambre, Tere. Se me pasó la mano cuando pagué este mármol que piso y me prohibieron pisarlo porque no tengo clase. Lo que estoy haciendo hoy no es venganza, comadre. Es el cobro puntual de las facturas atrasadas. Esa última noche me quedé completamente sola en medio de la sala desmantelada. Ya no había sofás italianos ni fotos de sonrisas plásticas en las paredes. Solo quedaban las sombras alargadas que proyectaban los faroles de la calle a través de los inmensos ventanales desnudos. Saqué mi teléfono celular y por primera vez en muchísimos años no lo usé para revisar obsesivamente si mi hijo se había dignado a contestar mis mensajes. Abrí mi aplicación de música y puse a todo volumen Hasta que te conocí de Juan Gabriel. La voz desgarradora del Divo de Juárez rebotó contra las paredes vacías, llenando cada rincón de la casa con un reclamo majestuoso. Me quité los zapatos y comencé a bailar. Bailé descalza sobre el mármol helado, girando con los brazos abiertos hacia el techo, riendo a carcajadas, mientras las lágrimas caían libremente por mi rostro, lavando para siempre décadas de humillación y servidumbre. Yo, Elena, la madre desechable, la anciana invisible, estaba oficiando mi propia ceremonia de exorcismo. Mientras la trompeta del mariachi sonaba a todo pulmón, sonreí al imaginar ese inmenso crucero blanco acercándose lentamente al puerto de Veracruz. A mi familia nuclear le quedaban apenas unas pocas horas de fantasía en alta mar antes de chocar violentamente contra el iceberg de la realidad. El reloj de pared en mi modesto departamento de Coyoacán marcaba las 6 de la tarde. El majestuoso crucero había atracado en Veracruz hacía horas y yo sabía exactamente lo que estaba ocurriendo a cientos de kilómetros de distancia en la exclusiva zona de Santa Fe. Me imaginaba a Patricia bajando de la camioneta presumiendo su bronceado caribeño, a punto de meter la llave en una cerradura que ya no le pertenecía. De pronto la pantalla de mi celular se iluminó como un relámpago en la oscuridad. Era Rafael. Llamada tras llamada, un bombardeo desesperado que hacía vibrar la mesa de madera. Por una fracción de segundo el instinto traicionero de madre me apretó la garganta, ese impulso ciego de contestar y proteger a mi crío del peligro. Pero entonces la imagen de la maldita nota amarilla de Patricia apareció en mi mente cortando mi debilidad de tajo. Dejé que el teléfono sonara hasta que la batería se rindió. No iba a ser su salvavidas esta vez. Iban a tragar agua hasta que aprendieran a nadar. Apenas 40 minutos después, los golpes retumbaron en la puerta de mi casa con una violencia que hizo temblar los cristales. Abrí sin prisa con la postura erguida de una reina que recibe a un traidor. Ahí estaba Rafael pálido como un fantasma, con las ojeras marcadas y la camisa arrugada sudando frío. Ya no era el junior soberbio de alta mar. Era un niño asustado al que le habían quitado su juguete favorito. «¿Qué hiciste, mamá? Dime que es una maldita broma. Hay unos extraños en nuestra casa», me gritó con la voz quebrada entre la rabia y el pánico absoluto. Lo miré de arriba abajo escudriñando su desesperación y le respondí con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. «No vendí tu casa, Rafael, vendí mi casa. Esa misma que tú y tu mujercita planeaban robarme con un contrato a escondidas antes de Navidad.
El color abandonó por completo el rostro de mi hijo. Abrió la boca para articular una excusa, pero las mentiras se le atragantaron. Trató de balbucear que todo era un malentendido, que Patricia solo buscaba seguridad jurídica para la familia nuclear, esa misma frasecita de cajón que usaron para botarme del viaje. Seguridad que yo pagué rompiéndome la espalda mientras ustedes despilfarraban en lujos que no pueden costear. Le solté cortando sus excusas como un machete en la maleza. Rafael, viéndose acorralado y sin argumentos, recurrió a la táctica más baja y cobarde de los manipuladores: hacerse la víctima. Se llevó las manos a la cabeza caminando en círculos por mi pequeña sala gritando que los había dejado en la calle como a unos perros, que su esposa estaba sufriendo una crisis nerviosa en la banqueta porque no tenían dónde pasarla. Noje. Fue entonces cuando le lancé el recibo de la bodega sobre la mesa con un desprecio que me quemó los labios. Tienen 3 meses de renta pagados en un almacén. Tu amada familia nuclear puede dormir cómodamente sobre las cajas de los zapatos de diseñador de Patricia, esos mismos que compra con tarjetas embargadas que ya no puedes pagar. Al escuchar que yo también sabía de su ruinosa situación financiera, Rafael se derrumbó. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia y frustración. Y fue entonces cuando sacó su carta más sucia, el escudo humano, que creyó que me destruiría. ¿Y mis hijos? Tampoco te importan, Mateo y Sofía. ¿Vas a dejar a tus propios nietos sin un techo por tu maldito berrinche de vieja rencorosa? Me escupió usando a las criaturas que yo más amaba para chantajearme emocionalmente. Esa jugada, lejos de doblegarme, encendió un fuego volcánico en mis entrañas. Me acerqué a él hasta quedar a centímetros de su rostro, mirándolo con una intensidad feroz. ¿No te atrevas a usar a mis nietos para tapar tu cobardía y tu mediocridad? Rafael, le respondí bajando la voz a un susurro amenazante. Claro que pienso en ellos. Y precisamente por eso lo hago. Les estoy enseñando la lección de dignidad que tú jamás aprendiste, que a la familia se le respeta, no se le exprime hasta dejarla seca. Mi hijo me miró como si no me reconociera, como si la madre sumisa y servicial a la que estaba acostumbrado a pisotear hubiera sido reemplazada por un monstruo de piedra. Y tal vez tenía razón. La Elena que cocinaba sus platillos favoritos para mendigar un poco de atención había muerto ahogada en sus humillaciones. Caminé hacia el cajón del mueble de la entrada, saqué el pesado llavero de la bodega, donde descansaban todas sus ridículas pertenencias de marca, y lo dejé caer sobre el cristal de la mesa auxiliar con un estruendo metálico que resonó en toda la habitación. Ahí están las llaves de su nueva realidad, sentencié señalando la puerta de salida con la barbilla en alto. El crucero se acabó, hijo. Ya es hora de que aprendas a remar con tus propias manos. Ahora vete, porque esta anciana desechable necesita espacio para respirar. Rafael tomó las llaves con las manos temblorosas, agachó la mirada y cruzó el umbral arrastrando los pies como el hombre derrotado que verdaderamente era. Al cerrar la puerta tras él, el clic de la cerradura sonó como el punto final de una condena. Y por primera vez en mi vida, respiré un aire limpio, libre del peso asfixiante de su egoísmo. El eco de la puerta cerrándose tras la espalda derrotada de Rafael aún vibraba en las paredes de mi departamento en Coyoacán. Me quedé parada en el centro de la sala, respirando un aire que por primera vez en décadas no olía a sacrificio ni a servidumbre. Pero la paz de los justos dura poco cuando se lidia con sanguijuelas. A la mañana siguiente el timbre chilló con una urgencia histérica. Al abrir, me topé de frente con Patricia. Su bronceado de alta mar contrastaba grotescamente con sus ojos hinchados y el rímel corrido que le manchaba las mejillas de diseñador. Ya no había rastro de la mujer altiva que me prohibía pisar su mármol. Suegrita, por el amor de Dios, tenemos que hablar, esto es una locura, sollozó, intentando cruzar el umbral. Le bloqueé el paso con el cuerpo, cruzando los brazos sobre el pecho con una frialdad que me asustó a mí misma. «Qué curioso», le respondí, clavándole la mirada como un picayelo. «Hasta ayer yo era una presencia tan tóxica que necesitabas límites saludables y un inmenso océano de por medio para poder respirar. ¿Ya se te acabó el oxígeno, Patricia, o se te acabó el saldo de mis tarjetas?» La mujer que me había humillado sistemáticamente durante años se encogió en el pasillo como un insecto pisoteado. Empezó a balbucear excusas patéticas, jurando por todas las vírgenes que la estúpida idea del crucero exclusivo había sido un malentendido monumental, que el estrés la tenía cegada, que la casa de Santa Fe era el único refugio seguro de mis nietos.
Quiso tomar mis manos, esas manos llenas de callos que tanto le avergonzaban frente a sus amigas copetonas de sociedad, pero me aparté con asco evidente. Le recordé la nota amarilla, ese maldito pedazo de papel donde me llamaba dueña de una casa prestada. Al escuchar eso, su rostro se desfiguró por el pánico absoluto. Supo en ese instante que su teatro de perfección se había derrumbado hasta los cimientos. Entonces, como toda manipuladora acorralada al borde del precipicio, usó su última y más sucia munición. Llorando a gritos en mi puerta, me suplicó que no destrozara la vida de Mateo y Sofía, que los niños preguntaban por su abuelita, llorando que si yo tenía una gota de sangre en las venas, no castigaría a 2 angelitos inocentes por los errores garrafales de los adultos. Ese golpe bajo casi me dobla las rodillas contra el piso. El instinto maternal, esa trampa biológica que nos obliga a sangrar por los nuestros, sin medida, tironeó de mi corazón con una fuerza brutal. Sentí un nudo de culpa apretándome la garganta, la duda venenosa, susurrándome al oído que tal vez había ido demasiado lejos, que me estaba convirtiendo en la vieja, despiadada y vengativa que ellos decían que era. ¿Y si mis nietos me llegaban a odiar? ¿Y si este trauma los marcaba para siempre y yo era la única culpable? Luché contra mis propios fantasmas en una fracción de segundo eterna sudando frío. Pero entonces visualicé el desprecio en el puerto de Veracruz. Recordé mi colcha tejida a mano arrumbada en un cuarto de servicio, y el fuego purificador volvió a encenderse en mis entrañas. Respiré hondo, tragué mis miedos de abuela y le solté la sentencia final fría, como el filo de una guadaña. A mis nietos los amo más que a mi propia vida, le dije mirándola desde arriba, y precisamente por eso no los voy a abandonar. Pero escúchame bien, Patricia, los veré un solo fin de semana al mes. Yo los recojo y yo los entrego, sin condiciones, sin tus excusas baratas, y sobre todo estrictamente sin ustedes dos. El impacto de mis palabras le borró el llanto de golpe, dejándola boquiabierta. Abrió la boca para protestar ofendida hasta la médula, en su orgullo de madre perfecta de Instagram, pero la callé levantando un dedo acusador. No te atrevas a replicar, le advertí con la voz cargada de veneno puro. Ustedes querían un lujoso crucero sin mí, ¿verdad? Pues ahora yo quiero tiempo de calidad con mis nietos sin ustedes. Esa es mi ley. Y si no les gusta el trato, nos vemos en los tribunales, donde tendré el inmenso placer de demostrar que un par de desempleados ahogados en deudas de tarjetas de crédito no tienen ni solvencia moral ni económica para dictarme reglas de crianza. La vi temblar de pies a cabeza, lívida, con las manos apretadas en puños inútiles. Había perdido absolutamente todo el control. Ya no era la reina intocable del fraccionamiento exclusivo. Era una intrusa miserable en la puerta de mi departamento en Coyoacán, rogando por las obras de mi caridad. Le cerré la puerta en la cara, y el golpe de la madera pesada contra el marco sonó como un cañonazo de victoria definitiva. Me deslicé por la puerta cerrada hasta sentarme en el suelo, temblando por la adrenalina pura que corría como electricidad por mis venas. Lo había logrado. Había recuperado mi trono, mi patrimonio y sobre todo mi dignidad pisoteada. Me levanté lentamente, frotándome las sienes, y caminé hacia mi habitación, donde 2 inmensas maletas me esperaban con la boca abierta sobre la cama. Esta vez no estaban llenas de protector solar ni de ilusiones pisoteadas por ingratos. Saqué de mi bolsillo un boleto de avión impreso a primera hora de la mañana. Mi hermana, la tía María, me esperaba en la romántica ciudad de París con una botella de vino tinto y los brazos abiertos. Yo no iba a quedarme en la Ciudad de México a presenciar el patético hundimiento de su barco de mentiras, ni a desgastarme escuchando sus lamentos de hipócritas arrepentidos. Les dejaba las ruinas humeantes de su arrogancia para que aprendieran a construir algo real desde los escombros. Cerré el zipper de la maleta con un sonido estridente y liberador. El vuelo de la anciana desechable estaba a punto de despegar hacia su propia libertad, y esta vez el equipaje iba completamente vacío de culpas. El aire helado de París me golpeó el rostro en cuanto salí del aeropuerto Charles de Gaulle, pero irónicamente nunca me había sentido tan cálida por dentro. Mi hermana María me esperaba con los brazos abiertos, envuelta en un abrigo rojo que gritaba esa libertad escandalosa que yo siempre le critiqué por pura envidia disfrazada de moralidad materna. «Bienvenida a tu propia vida, hermanita», me dijo, apretándome contra su pecho.
Mientras el taxi nos llevaba por las calles empedradas del barrio de Le Marais, mi mente viajó inevitablemente a más de 9.000 kilómetros de distancia al infierno terrenal que había dejado en la Ciudad de México. Me imaginé a Patricia y a Rafael sudando la gota gorda desempacando sus vidas de mentira en algún departamentito de mala muerte, porque con sus tarjetas bloqueadas y sus deudas hasta el cuello no les alcanzaba para más. Por una fracción de segundo el fantasma de la culpa, ese parásito que nos siembran a las madres desde que parimos, intentó asfixiarme con su garra invisible. ¿Y si mis nietos pasan frío? ¿Y si mi hijo no tiene qué comer por? Pero sacudí la cabeza expulsando el veneno de mi sistema. No, Elena. Dejaste a 2 adultos funcionales enfrentando las consecuencias de su propia mezquindad. Si pasan hambre, que se coman su maldito orgullo aderezado con sus límites saludables. Los días en París comenzaron a tejerse con una tranquilidad que me resultaba casi alienígena. No había alarmas a las 5 de la mañana para prepararle el desayuno a nadie, ni llamadas de emergencia para cubrir la cuota de la tarjeta de crédito de un treintañero mimado. Me inscribí en un taller de acuarela en Montmartre, un lugar viejo y bohemio con olor a trementina y café recién colado. Mientras mezclaba los azules y amarillos sobre el lienzo poroso, sentía que estaba repintando las partes de mi alma que ellos habían deslavado con su indiferencia. Pero las noticias de México no tardaron en cruzar el océano. Mi abogado, el licenciado Marcelo, me llamó una tarde mientras yo caminaba por la orilla del Sena. Doña Elena, su hijo, intentó demandarla, me soltó a bocajarro con ese tono burocrático que no admite réplicas. Mi corazón dio un vuelco no de miedo, sino de una decepción tan profunda que casi me dobla las rodillas contra el pavimento. Rafael había contratado a un abogaducho de quinta para alegar que yo no estaba en mis cabales al vender la casa. Quería declararme senil, loca, mentalmente incapaz. Mi propia sangre, el niño que amamanté, intentaba encerrarme en un manicomio legal solo para anular la venta y recuperar su estatus de junior de vecindad. Pero no se preocupe, continuó Marcelo. Notando mi silencio, el juez desestimó la demanda en la primera audiencia, por falta de pruebas y por considerarla frívola. Su hijo tuvo que pagar las costas del juicio, y tengo entendido que lo hizo empeñando el reloj suizo que usted le regaló hace 3 años. Solté una carcajada amarga y seca que espantó a un par de palomas frente a la catedral de Notre Dame, empeñando el reloj suizo. La ironía era un manjar exquisito que saboreé despacio. Teré, mi amiga corredora, me mantenía al tanto de los chismes de lavadero que corrían como pólvora por el fraccionamiento de Santa Fe. Me contó que Rafael y su fina esposa terminaron rentando un departamentito de 2 recámaras en una colonia popular muy ruidosa, justo al lado de una avenida donde los camiones de carga hacen temblar las ventanas desde las 4 de la madrugada. Me imaginé a Patricia, la reina del minimalismo y de las marcas europeas, tapándose los oídos mientras la camioneta del Fierro Viejo pasaba gritando por su calle, teniendo que hacer fila en el mercado sobre ruedas para regatear el precio del jitomate, porque ya no había tarjeta dorada que la salvara de su nueva miseria. Qué delicia tan perversa era saber que su castillo de naipes se había derrumbado estrepitosamente sobre sus propias cabezas huecas. No que mi humilde presencia de mujer de Coyoacán les daba vergüenza frente a sus amistades, pues ahora estaban viviendo en carne propia la realidad de millones de mexicanos trabajadores, pero sin la dignidad que da el esfuerzo honrado, sino con la humillación humeante de los soberbios caídos en nomesión. Desgracia. Sin embargo, la verdadera sacudida no vino de los chismes de Tere ni de las demandas fallidas de mi hijo. Llegó casi 3 meses después de mi partida, en forma de un largo correo electrónico que aterrizó en mi bandeja de entrada en una madrugada helada de noviembre. El remitente era Patricia. Mis dedos temblaron sobre el teclado de la computadora portátil. Me preparé mentalmente para leer una retahíla de insultos, reclamos histéricos o, peor aún, una sarta de manipulaciones baratas, usando a mis nietos Sofía y Mateo como escudos humanos para dar lástima y pedirme dinero prestado. Pero al abrir el mensaje, las palabras me dejaron sin aliento y me obligaron a sentarme de golpe. Señora Elena, comenzaba sin sus clásicos y venenosos diminutivos condescendientes. No le escribo para pedirle perdón porque sé que lo que hicimos no tiene justificación. Tampoco le escribo para pedirle un solo peso ni exigirle que regrese de Europa. Le escribo para darle las gracias.
Me froté los ojos incrédula releyendo la línea 3 veces. La carta era una confesión cruda, desgarradora y brutalmente honesta. Patricia me explicaba que habían tocado fondo de la manera más dolorosa posible, que la pérdida de la casa, el escrutinio de sus supuestos amigos de sociedad que les dieron la espalda al saber los pobres y el terror de la bancarrota los había llevado al borde inminente del divorcio, pero que en lugar de separarse y tirarlo todo por la borda, el colapso los había obligado a tragar su propio veneno y comenzar una intensa terapia de pareja. Su psicólogo les había destrozado la venda de los ojos, haciéndoles ver el narcisismo asqueroso, la toxicidad y el abuso sistemático que habían ejercido sobre mí, disfrazándolo convenientemente bajo el término de límites saludables. Por primera vez en todos esos largos años de hipocresía y falsedad, leí una disculpa que no sonaba a estrategia financiera. Su golpe en la mesa al dejarnos en la calle nos salvó de convertirnos en monstruos peores, remataba el correo. Apagué la computadora y me quedé mirando por la ventana las luces titilantes de la Torre Eiffel a lo lejos. Mi pecho, que había estado acorazado con hierro y rencor durante tantos meses, dejó escapar un suspiro largo y tembloroso en la penumbra. No los perdonaba, aún no. Las heridas de una traición tan profunda no se curan con un simple texto arrepentido. Pero en esa pequeña habitación parisina rodeada de mis lienzos manchados de acuarela, supe que la herida finalmente había dejado de sangrar. La bruja desechable había logrado con su furia lo que el amor incondicional nunca pudo enseñarles a ser humanos. El invierno parisino se despidió de mí con una nevada ligera, pero mi corazón ya estaba empacando para el cálido y caótico abrazo de la Ciudad de México. Mi hermana María me acompañó al aeropuerto Charles de Gaulle, mirándome con esa sonrisa astuta de quien sabe que la oruga finalmente rompió su maldita crisálida. Regresar no era un acto de debilidad ni de sumisión, era la marcha triunfal de una reina que vuelve a su territorio para imponer sus propias leyes. Aterricé en mi tierra sabiendo perfectamente que no volvía a cruzar el inmenso océano para volver a ponerme el mandil de la servidumbre y limpiarles las miserias a un par de adultos berrinchudos. Me instalé en mi pequeño y acogedor departamento en Coyoacán, rodeada de mis lienzos, mis pinceles y esa paz inquebrantable que me costó lágrimas de sangre conseguir. La primera vez que vi a Rafael y a Patricia tras mi regreso, el aire se podía cortar con un cuchillo de carnicero. Nos citamos en una cafetería neutral, nada de visitas a sus casas prestadas ni a mi santuario personal. Cuando mi hijo intentó con esa vieja y conocida mirada de perrito apaleado, insinuar que tal vez yo podría cuidar a Mateo y Sofía todos los fines de semana para que ellos pudieran trabajar en su matrimonio, lo frené en seco antes de que terminara la estúpida oración. Mi chequera financiera y emocional se cerró con candado, el mismo día que su maldito crucero zarpó de Veracruz. Le solté, saboreando el café negro que me quemaba agradablemente la garganta. Si quieren niñera, páguenla con el dinero que ya no gastan en lujos absurdos. Yo a mis nietos los veo por puro amor en mis términos, no como su empleada doméstica sin goce de sueldo. El silencio que siguió fue denso, pero esta vez Rafael no hizo berrinche, ni Patricia torció la boca. Tragar su propio orgullo les estaba costando trabajo, pero al menos ya no intentaban vomitarme su veneno. La verdadera revelación, el giro que terminó por apaciguar las aguas turbulentas de mi rencor, ocurrió un par de meses después. Patricia apareció sola en mi puerta sin maquillaje caro y con los ojos enrojecidos. Se sentó en mi sala y con la voz temblorosa me confesó lo que su terapeuta le había arrancado del alma. Su propia madre, esa señora copetona y estirada que tanto me despreciaba, la había criado bajo un régimen de abuso psicológico brutal, donde el amor se medía en marcas europeas y apariencias sociales. Yo te destruí la vida, Elena, porque me aterraba profundamente que mis hijos descubrieran que el amor real y sincero se parecía más a tus cobijas tejidas a mano que a las tarjetas de crédito de mi familia, me dijo rompiendo a llorar con una vulnerabilidad que jamás le había visto. Fue una sacudida brutal para mi espíritu. No la exculpaba de sus crueldades, pero de pronto entendí que esa mujer de plástico también estaba rota por dentro, repitiendo un patrón tóxico del que ahora, gracias a mi escarmiento, implacable intentaba escapar a toda costa. El tiempo, como el buen artesano que es, fue lijando las asperezas de nuestro maltrecho vínculo. Llegó el día de mi cumpleaños número 63,
una fecha que antes pasaba desapercibida entre ollas eléctricas de cocción lenta y tarjetas de regalo genéricas. Esta vez, organizamos una comida sencilla en mi departamento, sin meseros de guante blanco ni vajillas de plata, solo un buen mole, risas infantiles de Sofía y Mateo manchándose los dedos y un respeto palpable flotando en el ambiente. Al momento del postre, Rafael me entregó un sobre Manila. Mi cuerpo entero se tensó por puro instinto recordando aquel maldito contrato de donación de Santa Fe. Mis manos sudaron frío, y el fantasma de la traición me susurró al oído que la historia se repetía. Pero al abrirlo no había trampas legales. Eran 2 boletos de avión con destino a Italia y un certificado de inscripción pagado para un exclusivo retiro de pintura a la acuarela en la Toscana. Para que sigas llenando tu mundo de colores, mamá, porque la Elena artista merece vivir tanto como la Elena madre, me dijo mi hijo, con la voz quebrada por una emoción genuina y redentora. Miré los boletos luego a mi hijo y a mi nuera. Habían tenido que ahorrar meses enteros privándose de quién sabe cuántas cosas en su nueva y modesta vida para regalarme algo que nutría mi alma y no mi utilidad doméstica. Entendí entonces que el perdón no es un acto de magia que borra el pasado. El perdón es elegir conscientemente no dejar que el dolor de ayer te mutile el futuro. Había transformado la humillación más grande de mi vida en un puente de dignidad indestructible. Y a ti que me has acompañado a lo largo de este doloroso pero liberador viaje, te pregunto, ¿habrías tenido el mismo valor para dejarlo todo y cobrarte tu propia justicia? El atardecer siempre trae paz después de la tormenta más violenta. Si esta historia te ayudó a sanar algo por dentro, o si te dio el coraje que necesitabas para reclamar tu lugar en el mundo, compártela. Tu voz y tu experiencia son invaluables para nuestra comunidad porque ninguna mujer debería volver a sentirse invisible en su propia casa. La historia y los personajes presentados anteriormente son una obra de ficción creada con fines de entretenimiento y reflexión. Sin embargo, las dinámicas de manipulación emocional, el abuso psicológico, el maltrato financiero y la explotación dentro del núcleo familiar son realidades oscuras y dolorosas que muchas personas enfrentan día a día en la vida real. Si tú o alguien que conoces se encuentra atrapado en una situación de violencia, abuso o manipulación extrema, recuerda que no estás sola. Es vital buscar apoyo profesional de inmediato. Te instamos a acercarte a las autoridades locales competentes, a instituciones de protección familiar o a personas de tu absoluta confianza para recibir la ayuda, orientación y contención necesarias. Romper el silencio es el primer paso hacia la libertad y la sanación.